A todos. Estamos hoy por dar inicio a estas primeras jornadas virtuales, vamos a decir, porque ya hemos tenido jornadas presenciales de ANJUT, esta Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, que reúne a jueces de toda la Argentina y dando un poco una muestra de ese carácter federal, es que hoy tenemos aproximadamente 60, 70 jueces de todo el país dispuestos a compartir sus experiencias de cómo estamos llevando a cabo esta pequeña lucha contra la pandemia que está no solamente actuando y asolando a diversas partes del mundo, sino también a nuestro país. Entonces, la idea de estas primeras jornadas virtuales, o esta jornada virtual de este año, es un poco que cada juez del país explique la situación que vive en su jurisdicción y cómo, con las herramientas presenciales, tecnológicas, ha podido llevar adelante los expedientes, continuando con esta labor que tenemos, que es brindar una tutela judicial efectiva en el derecho del trabajo. Entonces, sin más, vamos a presentar. Primero quiero agradecer a Anjut, a Graciela, a Craig, a Luis Rafaeli, a Vicky Perkins, Silvia Escobar, a Juan Pablo, el hijo de Silvia, que nos ayudó hasta el último momento y nos sigue ayudando, y a todos aquellos que desde Anjut ponemos un granito de arena para hoy poder estar reunidos desde esta manera y compartir nuestras experiencias. Así que yo le doy paso a la presidenta de ANJUT, la doctora Graciela Craig, que va a tener jueza integrante de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que va a tener las palabras de presentación. Silvia, si podés desmutear o Graciela, si te puedes desmutear, te escuchamos. Hola, hola a todos y todas. Les agradezco especialmente la participación en esta charla web que teníamos muchas ganas de hacer porque, bueno, va a ser difícil que nos encontremos personalmente. La idea nuestra en todo momento era armar charlas en cada una de las regiones del país, en cada una de las provincias, para, bueno, para estar en contacto con ustedes y también para sumar gente, ANJUT, bueno, y transmitir nuestras ideas y nuestros objetivos. Lamentablemente la pandemia nos ha trastocado estos proyectos, por lo menos de manera presencial, así que agradezco a Leandro que nos da su valiosa ayuda para organizar esto, y a Juan Pablo también. Y bueno, aprovechando este sistema que nos ha llevado un poco en la premura de una urgencia de la pandemia a tener que usar estos instrumentos que, si bien cada uno según su propia inquietud usaría en algún momento, la realidad es que nos impuso el teletrabajo o trabajo a distancia una situación grave como es la pandemia que azota a todo nuestro país. Este teletrabajo o trabajo a distancia ha sido una cosa que ha irrumpido de manera sorpresiva en nuestra vida, porque alguien podía hacer un poco más, un poco menos de trabajo en su casa, pero no de esta manera en donde todos los empleados y funcionarios, mayoritariamente en algunas provincias, han tenido que cubrir el servicio de justicia desde un sistema remoto con todas las falencias y las carencias que eso tiene. Por eso me interesaba tanto escuchar a cada una de las jurisdicciones, a las juezas y los jueces de las provincias de nuestro querido país, para ver cuál era la situación del trabajo judicial en este momento, porque cada provincia tiene una realidad distinta, cada jurisdicción e incluso a lo mejor cada magistratura tiene una realidad distinta, porque depende con los medios que cuente, depende del personal que cuente, en fin, una cantidad de cosas que bueno, debe generar diferencias entre todos nosotros en los distintos lugares. Por eso me parecía tan importante, por un lado, conocer lo que están haciendo y por otro lado, encontrarnos, que es una de las cosas principales por el contenido eminentemente federal que tiene ANJUT. Y eso es algo que tenemos siempre presente, o sea, estar en contacto con los colegas de las provincias y bueno, aparte de darles el apoyo que necesiten en los distintos lugares con las realidades, porque es difícil ser juez
laboral en las localidades pequeñas. Y entonces, bueno, el apoyo que siempre ANJUT trata de darles a cada uno de ustedes, y por otra parte también el intercambio académico y jurisprudencial que enriquece permanentemente, porque son todas situaciones muy novedosas, situaciones que nos obligan a repensar muchas cosas que las teníamos como ya incorporadas, porque bueno, es una realidad que casi nos supera en cuanto a dar el servicio que queremos dar en condiciones muchas veces tan precarias como las que se nos están dando en muchas jurisdicciones. Les agradezco la intervención de ustedes y les agradezco también a los asistentes que generosamente se han incorporado para escuchar, y bueno, eso hace que ANJUT esté presente en todo el país y crezca de alguna manera por la participación de todos ustedes. Les agradezco y les doy la bienvenida. Un gusto. Muchas gracias, Graciela. Vamos a escuchar ahora a la doctora Cecilia Ávila Ricci. Doctora, si podés desmutearte. A ver, busquemos a la doctora. Ahora sí. Ahí la escuchamos. Bienvenida, doctora. La doctora Cecilia Ávila Ricci es jueza del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo número 4 de Salta. Así que Sí. ¿Qué la tal? Buenas escuchamos tardes. atentamente. ¿Me escucha bien? Sí, se la escucha bien, doctora. Adelante. Sí, bueno, como se decían recién, yo soy jueza del juzgado número 4, juzgado de primera instancia, en el distrito centro de la provincia de Salta. En la provincia de Salta, en el distrito centro, tenemos 6 juzgados laborales en la primera instancia. Yo había organizado este ensayo tomándoles el tiempo un ratito, leyendo una frase que me gusta mucho, que es de John Donne, que dice: ningún hombre es una isla entera por sí mismo, cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Cuando comenzó todo este tema de la cuarentena y de la pandemia, yo me acordé de esta frase porque pensaba que desde chica, cuando la leí por primera vez, sentí que los seres humanos nos dividimos en 2 grupos, ¿no? Los que entendemos y los que no entendemos el poema. Y de hecho, los que entendemos el poema, y en este caso ejercemos la magistratura, sabemos que lo hacemos con una conciencia social. Y fue así como salimos de alguna manera a dar soluciones a lo que se nos fue presentando en la provincia. Esta crisis epidemiológica que estamos atravesando nos obliga a ponernos en la vereda de los que entienden y conciben a la sociedad como ese promontorio, y saber que la función de administrar justicia implica una responsabilidad social. Nosotros comenzamos la Feria Judicial Extraordinaria en la provincia de Salta el 16 de marzo. Esa feria extraordinaria duró desde el 16 de marzo hasta el 11 de mayo. Desde el 11 de mayo hasta la fecha ya estamos trabajando en una nueva normalidad, que se fue gestando y formando de a poco, y fuimos incorporando algunos medios tecnológicos que ya teníamos, afianzamos algunos, inventamos bastante. La idea era dar respuestas y respuestas inmediatas. Con esta primera acordada de la Corte, el 16 de marzo, la acordada 13082, se dio inicio a la Feria Judicial Extraordinaria. Esta primera etapa de feria fue un poco una improvisación de todos. No sabíamos, teníamos que trabajar a distancia, algo que todavía no lo teníamos completamente afianzado. Hoy por hoy contamos con el sistema Jurix desde nuestras computadoras, por lo tanto ese teletrabajo se ha ido modificando y se ha ido perfeccionando. La Corte también nos ha comenzado a dar mayores herramientas, pero en aquella primera etapa, que duró hasta el 31 de marzo,
se hizo el trabajo desde los hogares y entraban los escritos al juzgado de garantías. El juzgado de garantías nos remitía a los jueces, al juez de feria en ese momento, y podíamos a partir de allí comenzar a decretar algunas cosas, pero era muy precaria la situación que teníamos. Se retoma la actividad recién el 11 de mayo con muchas otras herramientas que se fueron incorporando. Pero al 16 de marzo se fijó que el trabajo lo hacíamos en forma remota y sin personal en los juzgados. No estaba permitida la concurrencia del personal. En esa oportunidad se mantuvo el servicio a través de los juzgados. El juzgado número 2 es el que estaba a cargo de brindar la mayor cantidad de respuestas. Esa misma acordada concedía permisos especiales al personal que estén en situación de algún riesgo, población de riesgo, ya sea por la edad, por afecciones cardíacas o cualquier situación. Lo cierto es que en esta primera etapa improvisamos varias soluciones. Al restringirse la presencia de los magistrados y los funcionarios, dada la incertidumbre y la preocupación que generaba la crisis sanitaria, pese a estar habilitados algunos juzgados, se hizo bastante difícil la primera etapa de la feria extraordinaria. Es encomiable cómo la Corte en un término de 2 meses nos comenzó a dar a través de la Oficina de Informática y de Planificación Estratégica distintas herramientas. Entre ellas pudimos contar, y contamos hoy, con la mesa de entrada virtual. Cada juzgado hoy tiene una mesa de entrada virtual, con lo cual se facilita y se evita la circulación de documentación. Esta mesa de entrada virtual se fue gestando y armando con prueba y error. Inicialmente los escritos ingresaban a través de una plataforma en coordinación con el Colegio de Abogados a los emails de los secretarios y de los jueces. Después se armó un servidor desde el Poder Judicial y al principio ingresaban todos los escritos a un fuero y después se fueron distribuyendo y hoy por hoy contamos con una mesa de entrada virtual por cada juzgado. Así también tenemos hoy, después también de 2 meses de prueba y error, una mesa de distribución de expedientes también virtual. De esta forma, los abogados tienen, a través de la plataforma que le da el Colegio de Abogados y el Poder Judicial, la posibilidad de ingresar todos los escritos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Y las mesas de entradas quedan para consulta los fines de semana. Se habilitó también el sistema Jurix, que es el sistema con el cual nosotros trabajamos desde el Poder Judicial en las computadoras particulares de los secretarios y de los jueces. O sea, todas estas vallas que teníamos al principio de no poder ingresar los papeles o recibir de los abogados fueron siendo superadas de a poco. Lo cierto es que no fue en un solo paso, sino que nos llevó algún tiempo de gestión y algún tiempo de pruebas, y la Oficina de Planificación Estratégica nos fue pidiendo y consultando hasta que se perfeccionó. Hoy funciona bastante bien, porque el problema fue que si bien la Corte tenía programado en su plan estratégico el expediente digital, cuando irrumpió la situación epidemiológica, no lo teníamos al expediente digital totalmente terminado en algunos juzgados y algunos en forma muy incipiente. Por ejemplo, también se perfeccionó la notificación digital. Nosotros desde el Fuero Laboral éramos los únicos que contábamos con las notificaciones a los abogados a través de los correos electrónicos que se hacía al número de matrícula del abogado. Esta notificación electrónica se implementó y se amplió, de manera tal que el Fuero Laboral la perfeccionó, hoy todo se notifica en forma electrónica a la matrícula del abogado, también en forma conjunta con el Colegio de Abogados de la provincia, y se implementó por acordada que todas las notificaciones, incluso las notificaciones por Ministerio de Ley, sean a los correos electrónicos, de modo tal de evitar la circulación de personas y el ingreso de los abogados a los edificios del Poder Judicial. También notificamos en forma electrónica a los peritos y a los martilleros, y se proyectó la notificación electrónica desde el Fuero Laboral a todos los fueros, incluido el Fuero Penal. Entonces fuimos perfeccionando algunas herramientas e incorporando otras.
En cuanto, la última herramienta que incorporamos ahora también es la orden de pago electrónico. A través de un convenio con el Banco Macro, nosotros hoy contamos, nos están capacitando para hacer la orden de pago electrónico, tiene beneficios y características específicas, de modo tal que hoy a través de esta orden de pago permite tanto a funcionarios como empleados del Poder Judicial el ingreso, aprobación y autorización de orden de pago judicial. Esta capacitación se hace a decretadores, a secretarios y a jueces, porque están los decretadores, los que ingresan la orden de pago son aprobadas por los secretarios y se autorizan por el juez. Una vez que está autorizada por el juez, la acreditación de dinero se hace en forma inmediata a las cuentas habilitadas. La cuenta tiene que pertenecer al Banco Macro y en caso de que la persona no tenga, el beneficiario no tenga una cuenta en el Banco Macro, se abre en forma gratuita. El pago es mucho más fácil, más ágil, permite la circulación sin el traslado del dinero, no necesita acercarse ni el abogado ni el beneficiario porque es tanto para honorarios como para créditos laborales, no necesita acercarse ni a la sucursal ni hacer retiro por caja, y una vez que queda aprobada por el juez se hace una transferencia automática e inmediata de los fondos. Eso es lo último que se implementó, junto con oficios virtuales. También trabajamos con oficios virtuales tanto con el Correo Argentino como con los registros automotores, con el registro de propiedad inmueble, el registro general de inmueble y la Secretaría de Trabajo de la provincia. Todo esto se fue implementando en forma gradual, de modo tal que desde el 11 de mayo, que hemos comenzado que hemos terminado de modo finalización a la feria extraordinaria, a la fecha, prácticamente estamos trabajando dentro de esta nueva normalidad. Si bien la rutina de trabajo ha sido diferente, porque lo que ha implementado la Corte es un desdoblamiento de jornada de trabajo. Entonces, desde el 11 de mayo, la primera etapa que tuvimos con la primera acordada, la 13112, teníamos una jornada desdoblada, matutina y vespertina. Trabajábamos de 9 a 13 y de 14 a 18. A medida que íbamos avanzando y evolucionando, la Corte, en la medida que no teníamos casos, porque mi provincia, gracias a Dios, no tiene circulación comunitaria del virus. Entonces esto nos posibilitó comenzar a avanzar y a tener más cantidad de dotación de personal y comenzar a tener mayor contacto con los abogados en algunos casos. La jornada se fue extendiendo de 4 horas, después se extendió una jornada de 5 horas, se hizo una jornada de 9 a 14 y de 14 a 19. Actualmente estamos trabajando con 3 ingresos escalonados, de 7:30 a 3:30, de 8 a 14 y de 8:30 a 14:30. El mayor problema que se presentaba en los juzgados laborales eran las audiencias. En un primer momento, la Corte, en la acordada, cuando finaliza la feria extraordinaria, propone a los juzgados que comiencen a tomar audiencias, a recepcionar audiencias con los medios tecnológicos y electrónicos que posean. Lo cierto es que los juzgados laborales únicamente contamos con el sistema Cícero, que es un sistema de grabación de audio y video. De modo tal que de las audiencias levantamos una versión taquigráfica y un video que después se desgraba y se redacta un acta. Pero no contábamos con otro medio tecnológico para poder hacerlo, para poder tomar las audiencias. Entonces, los 6 jueces laborales elaboramos un protocolo por el cual notificamos a la Corte la decisión de tomar las audiencias en forma presencial, con ciertas limitaciones, siguiendo los códigos de salubridad e higiene, siguiendo los protocolos de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento que impone la Corte, manteniendo el uso constante del barbijo, de las máscaras, de alcohol en gel, alcohol en aerosol, higienizando los zapatos. Tratamos de mantener todas esas cuestiones y llevar adelante las audiencias en modo presencial, con algunas restricciones, como ser número de personas que están presentes en la audiencia, puede ingresar solo un abogado por parte, en el caso de ser un patrocinio letrado, debe invocar personalidad de urgencia. Tenemos nosotros en la provincia derogada la absolución de posiciones, con lo cual también comenzaba a reducirse el número de personas que acudían a las audiencias. Y en cuanto a los testigos,
establecimos que debían comunicar con una anticipación si se trataba de población de riesgo, y en ese caso unilateralmente se suspende la audiencia y se le posterga sin hacerle perder el derecho a tomar la audiencia. A través de todas estas cuestiones fuimos un poco sobrellevando la situación. Hoy les puedo contar que estamos trabajando casi normal, que estamos tomando audiencias 2 por día, 3 por día, lo que se puede, y que hemos logrado trabajar en forma conjunta. La dotación de personal es mucho más elevada ahora de lo que era antes, pero creo que esto viene acompañado también por la bendición que tenemos de no contar con circulación comunitaria del virus, lo que nos está permitiendo tener un trabajo casi normalizado hoy por hoy. Doctora, bien, un minuto, no sé si con eso lo concluyó su exposición. Sí. Ah, perfecto. Muy interesante, sobre todo la parte que, bueno, dijo cómo lo están llevando adelante las remotas, que se suspendieron y que siguen con las presenciales, y el protocolo. Tenemos una pregunta que refiere a si las órdenes de pago del Banco Macro y los registros, si son sistemas de gestión o si son sistemas paralelos, si están integrados o es un sistema paralelo. Es un sistema paralelo. Dentro del propio expediente se puede gestionar y se pueden imprimir las pantallas que se van realizando del banco y queda registrado todo. Esto lo estamos implementando recién, pero es un sistema paralelo, queda registrado todo dentro del expediente. Perfecto. Muchas gracias por su exposición, doctora, muy clara, muy concreta. Cumplió con los 10 minutos y nos ha dado un pantallazo muy completo de lo que está sucediendo en Salta. Y bueno, esta suerte que usted manifiesta de que hoy están sin circulación comunitaria. Bien. Vamos a pasar ahora al doctor Guillermo Cúter, que es juez del trabajo número 3 de la tercera nominación centro de Tucumán. Doctor Cúter, si me escucha, si puede desmutear su micrófono. Sí, hola, ¿me escuchan? Ahí lo escuchamos, doctor. Ahí está. Buenas tardes. La verdad que para mí es un honor y una gran alegría poder compartir este espacio tan federal con colegas de todo el país, organizados por la ANJUD. Y nobleza obliga, quiero agradecer en primer término a la doctora Luisa Contino por haber pensado en mí para representar a mi provincia, y también, por supuesto, a la doctora Graciela Craig por haberme convocado. En los minutos que tengo, y tratando de no aburrir, voy a tratar de dar una semblanza de cómo el COVID impactó en la justicia del trabajo de la provincia de Tucumán, y fundamentalmente las respuestas que se brindaron tanto institucionalmente como personalmente a través de la experiencia del trabajo que tuve junto a mi equipo a lo largo de este periodo. Compartiendo con la colega de Salta, tuvimos varias etapas a lo largo de esta pandemia. En un primer momento, nuestra Corte Suprema, en concordancia con el decreto presidencial, dictó un asueto extraordinario desde el 17 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive, y en esos momentos se paralizó el Poder Judicial, solamente quedaron guardias para cuestiones penales y de familia y de temas de violencia familiar y de género, y recién a partir del vencimiento del primer plazo, o sea, del 31 de marzo, el 1 de abril al 15 de abril, con una prórroga de la suspensión de los plazos judiciales que estaban determinados con la primera acordada, se puso en el fuero laboral un juzgado de turno, que es equivalente a los juzgados de feria en los periodos normales, el cual estaba encargado de atender todas aquellas cuestiones urgentes que se planteasen en este contexto. En ese primer momento me tocó justamente ser juez de feria, y trabajamos de manera remota, y éramos solamente 3 personas de mi equipo de trabajo. Mi secretaria, la doctora Moyano, un empleado que ayudaba con los decretos, y yo. Después, vencido ese segundo periodo, digamos que iba del 1 de abril al 15,
la Corte prorrogó nuevamente el asueto extraordinario y la suspensión de plazos, pero convocó a los jueces a meritar todas aquellas cuestiones que considerásemos que tenían un tratamiento urgente, y que entonces en esos casos puntuales pudiésemos habilitar, levantar la suspensión de plazos extraordinarios. Una modalidad de trabajo mixta con trabajo presencial, con equipos reducidos de personal yendo al juzgado. Nosotros en Tucumán tenemos turno matutino y turno vespertino en el fuero laboral. Entonces, por la mañana iba un funcionario y 4 empleados primero, ahora son un funcionario y 5 empleados, y por la tarde igual cantidad de personal. El resto, o sea, no la totalidad del juzgado, porque lamentablemente no todos cuentan con la posibilidad de trabajar en forma remota, pero las personas que tenían habilitado el SAE, que es nuestro sistema de gestión de expedientes de manera remota, colaboraban con los que lo hacían de manera presencial. En un primer momento los jueces estábamos exentos de concurrir al juzgado. Recién a partir del 16 de junio se nos habilitó la posibilidad de concurrir al juzgado, y también se habilitó la posibilidad de que los letrados concurran en forma normal a tribunales. En la primera etapa, cuando aún no podían asistir los letrados al Palacio de Justicia, se habilitaron la posibilidad de comunicarse con el juzgado a través de emails, WhatsApps o un teléfono celular que nos dieron al efecto. Sin lugar a dudas, esta pandemia ha traído aparejado profundos cambios en nuestra forma de trabajar y acelerado procesos que ya venían gestándose dentro del Poder Judicial de Tucumán, pero que aún faltaba mucho camino por andar para su concretización. A título de ejemplo, y para que vean lo lento que ha sido la implementación del trabajo digital en la provincia de Tucumán, es que la ley 8.279 del año 2010, o sea, estamos hablando hace 10 años atrás, autorizaba el uso del expediente digital, la clave informática simple, la firma digital, el documento electrónico, y le daba la facultad a la Corte de dictar las acordadas reglamentarias para la implementación paulatina de estos avances tecnológicos en el Poder Judicial. En el año 2015 la Corte empieza a dictar acordadas tendientes a la implementación y a la efectivización de esta ley, pero esto tuvo avances y retrocesos hasta que llegó la pandemia y aceleró procesos. O sea, nosotros actualmente es tal el avance que tuvimos desde marzo a la fecha, que mañana 1 de julio justamente entra a regir el expediente digital en el fuero laboral. O sea que mañana vamos a debutar con expediente digital, si bien ya venimos trabajando con escritos digitales, cédulas digitales, como ya lo voy a contar más adelante. A partir de la pandemia, la Corte ha dictado una batería de acordadas tendientes a efectivizar la vigencia del expediente digital, y si bien soy un convencido de que fue un salto cuantitativo y cualitativo y muy beneficioso para todas las partes, aunque hay resistencias de algunos grupos de letrados en la provincia, también creo que tenemos que evitar caer, o sea, salir de la burocracia del papel, de coser expedientes y firmar decretos a roletes en forma hológrafa, a caer en la burocracia del clic. O sea, creo que deben automatizarse algunos procesos, darle mayor agilidad al sistema. A título ejemplificativo, les digo que en nuestra provincia los escritos ingresan por el portal SAE, que es el portal del Poder Judicial, pero recién impactan en el expediente al que van dirigidos una vez que un empleado en el juzgado los va recibiendo uno por uno. O sea que en lugar de entrar automáticamente cada uno al expediente que corresponde, necesitamos disponer de un empleado para que reciba cada uno de los escritos que va ingresando para que recién puedan ser trabajados en el ámbito del juzgado. Otro tema que se podría también automatizar
es el envío de las cédulas digitales y no tener que un empleado que se dedique, una vez que el expediente esté para notificar algo digitalmente, a cortar y pegar el decreto o la resolución que se pretende notificar. Pero bueno, quiero hacer un raconto rápido de lo acontecido en las etapas más importantes de esta pandemia en Tucumán. Y como les contaba, en una primera etapa embrionaria y muy artesanal, eso compartía con la colega de Salta, cuando éramos apenas 3 funcionarios trabajando en dar respuestas a la gente, cuando la Corte nos había pedido de que veamos las cuestiones importantes, a nosotros los escritos nos entraban vía WhatsApp a nuestros teléfonos particulares. Entonces, los actuarios hacían un informe, subían en PDF al sistema el escrito y se decretaba el escrito, se libraba oficio si era una orden de pago, se notificaba por cédula si había que hacer todo en el mismo día. Realmente en ese primer periodo trabajábamos desde las 7 de la mañana y a veces eran las 9 de la noche y seguíamos conectados a la computadora y por los grupos de WhatsApp con los funcionarios y empleados que nos acompañaban. En un segundo momento, doctor, la Corte 2 minutos. fue dictando una serie de... ¿Sí? Perdón, 2 minutos. Sí, 2 minutitos, ya termino. En un segundo momento la Corte fue dictando una serie de acordadas que nos fueron dando mayores herramientas, fueron habilitadas más personas para trabajar en forma remota y ya llegamos a también la persona que trabaja en forma digital. Para que tengan una idea, nosotros en el mes anterior, cuando todo era papel, en el mes anterior a la entrada al dictado de la suerte extraordinario, en mi juzgado se habían dictado 1.543 decretos, 817 cédulas y 235 oficios, y un total de 76 sentencias. Actualmente, en este último mes, ya con la modalidad mixta, hemos dictado un total de 1.585 decretos, 799 cédulas, 204 oficios y 79 sentencias. Quiero demostrar con estos números de que a pesar de que tenemos menor cantidad de personal trabajando, estamos tenemos el nivel de productividad anterior al de la pandemia. Esto obviamente no se logra si no hay compromiso y el convencimiento de que somos servidores públicos y que la gente espera de nosotros respuestas. Estos tiempos de pandemia nos obligan a repensar las relaciones de trabajo y esta crisis, y acá quiero citarlo al secretario general de la OIT, que habla de que esta crisis global no solo es sanitaria, sino también es económica y social. Y entonces nos obliga a tener empatía para tratar de que los efectos nocivos de la crisis impacten en la menor medida posible en las personas o los sectores más vulnerables. Entonces, pero esto requiere acciones conjuntas y coordinadas, no solo del Estado, sino también de los privados, los sindicatos, y nosotros los jueces del trabajo no podemos estar ajenos a esta realidad. Tenemos que, con las herramientas que nos brindan los poderes judiciales al que cada uno pertenecemos, tratar de dar las respuestas más prontas y eficaces a los reclamos de la gente que concurre a nuestros despachos pidiendo protección y justicia. El desafío no es menor, pero creo que con compromiso y sensibilidad podemos dar la respuesta que los tiempos nos demandan. Muchas gracias. Gracias, doctor Kutter. Muy claro, muy preciso. Y esto que usted bien lo refleja, lo que es el compromiso, dando su teléfono, atendiendo WhatsApp para tratar de llevar a los justiciables, brindarle una respuesta pronta. Tengo una pregunta que es del doctor Fassini, Chango Fassini. Pregunta si mañana comienza el sistema de expediente digital y la papelización. Exactamente. Nosotros ya habíamos empezado a avanzar desde el año pasado con las cédulas digitales, o sea, la notificación digital, y ahora a partir de mañana no se imprime ningún papel más, ninguna actuación más en el juzgado, salvo las cédulas ley 22172, que no tenemos la posibilidad de digitalizarlas, y algunos oficios, algunas entidades privadas que no tienen aún la posibilidad de dirigirlos en forma digital. Pero en general, todas las demás actuaciones van a ser digitales. Muchas gracias, doctor. Este es un claro avance
en la justicia. Bien, pasamos entonces del NEA a la región, perdón, a la región del NEA y del litoral, dando comienzo así al doctor Guillermo Bonanota, que es juez integrante de la Sala 2 de la Cámara Laboral de Paraná, Entre Ríos. Guillermo, un amigo, si podés activar tu teléfono, tu micrófono. Hola, ¿se me escucha? Ahí te escuchamos muy bien, Guillermo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que cuando se planteó la idea de este conversatorio, la realidad que estábamos viviendo en la provincia de Entre Ríos era otra, una realidad que es muy cambiante, muy variable y que nos ha atomizado de alguna manera en el modo de funcionamiento que estamos teniendo en la provincia de Entre Ríos. Digo esto porque la semana pasada, tanto a nivel municipal de la ciudad de Paraná, conjuntamente con el acompañamiento de la provincia y el acompañamiento del Poder Judicial, en lo que es el departamento Paraná, que comprende la cabecera provincial y algunos juzgados, no todos, porque lo que es la jurisdicción de la ciudad de la jurisdicción de Paraná es un poco más amplia, al igual que otras jurisdicciones provinciales. Hemos tenido un brote bastante significativo de coronavirus, afortunadamente y aparentemente no explotó, llamémosle, o pongámosle el nombre que corresponda, en una empresa que es la empresa cooperativa farmacéutica, que es la que le distribuye todos los medicamentos a la provincia de Entre Ríos, y de buenas a primeras aparecieron 15 casos, que por lo que fue el contagio comunitario se expandió totalmente en la ciudad de Paraná, al extremo de que estuvo el Banco Nación cerrado y algunos sindicatos también cerrados. Digo afortunadamente, estamos en esta etapa y no una etapa comunitaria, lo cual hace de que se pueda avisorar un control. No obstante, todas las cuestiones de naturaleza administrativas en lo que es la cabecera de la provincia están totalmente suspendidas. También lo mismo ocurrió en el departamento Colón, aunque ya está reestableciéndose un poco la actividad y también la actividad judicial. Es decir, que en este momento en lo que es Ciudad de Paraná estamos en un receso extraordinario que fue decretado el viernes pasado y que concluiría teóricamente el viernes próximo. No obstante ello, este receso extraordinario tiene ciertas particularidades que hacen también un poco a lo que es el funcionamiento del fuero laboral y de toda la jurisdicción o toda la judicatura en la provincia de Entre Ríos. Porque aquí en Entre Ríos también, simultáneamente a nuestras competencias propias de nuestras materias, también todos los jueces entendemos en materia de amparo por imperio de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Y por una acordada, los tribunales colegiados, las cámaras, no actuamos como cámaras en lo que es la Ley de Procedimientos Constitucionales, sino que también actuamos de modo unipersonal. Es decir, que pese a esta cuestión extraordinaria que hoy nos toca vivir, estamos tratando y resolviendo amparos en forma individual, con unas particularidades. En el día de ayer tuve que firmar un amparo sin firma, porque todavía no tenemos implementado el sistema de firma digital. Y este traspaso apurado a la digitalización, a los procedimientos mixtos y a un procedimiento digital fue todo vertiginoso y ni siquiera nos están exigiendo que se firmen los amparos, simplemente basta con un ok dado por WhatsApp al secretario cuando estamos de acuerdo o le enviamos nosotros por WhatsApp nuestra resolución final de la medida de amparo. No es que ha sido desordenado, lo que sucede es que en Entre Ríos, como a todo el país, nos tomó totalmente de sorpresa esta situación de pandemia y nos precipitó los plazos que veníamos teniendo. Para que ustedes se den una idea, nosotros nos manejamos todavía en Entre Ríos con un código excelente, un código laboral excelente de 1972, con remisiones al Código Procesal Civil y Comercial. Código Civil y Procesal y Comercial que está derogado porque el Fuero Civil y Comercial tiene un código nuevo. Consecuente, todas las cuestiones que han venido de
la mano a la incorporación de tecnología, siempre han venido siendo tratados de modo residual. La provincia de Entre Ríos ya desde el año 1997 tiene un sistema de mesas virtuales, sobre todo funcionaba en la ciudad de Paraná. A partir del año 2011 ese sistema de mesas virtuales se amplió y mejoró a toda la provincia de Entre Ríos, permitiendo que a partir del año 2018 pudiésemos incorporar también en el fuero laboral todo lo que era el sistema de notificación electrónica, lo cual estaba funcionando suficientemente bien. Sin medir el impacto que tuvo la notificación electrónica, el año pasado se incorporó definitivamente la oralidad en el fuero laboral. Todo esto se ha venido haciendo por acordadas, de alguna manera al margen de los códigos procesales. La oralidad tiene una particularidad, que no podíamos a nivel cámara controlar o revisar la prueba a nivel intranet, pero no a nivel extranet, y los profesionales o cualquiera que quería ver por fuera del sistema del Lex Doctor, que es el que estamos usando aún en la provincia de Entre Ríos, era a través de CD, lo cual obviamente generaba y genera toda una problemática sumada a la falta de infraestructura física que estamos teniendo en la provincia de Entre Ríos para que cada organismo de primera instancia pueda celebrar las audiencias, no solo por los espacios reducidos y las cuestiones propias sanitarias. Cuando explota la pandemia, y con carácter previo a que se decrete el aislamiento preventivo social y obligatorio, el día 15 de abril, el Superior Tribunal de Justicia, con muy buen atino, dispuso una feria extraordinaria y la suspensión de los plazos procesales, manteniendo las guardias mínimas a la usanza de cualquier feria común y silvestre, lo cual fue un poco intempestivo e inesperado, y a partir de allí la relación entre lo que fue el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de alguna manera se vio resentida, y al día de hoy hay mucha tensión entre lo que es los colegios de abogados, la Asociación de Magistrados y también el Superior Tribunal de Justicia. Es decir, se produjo algo que nunca lo habíamos vivido, que era una tensión intensa entre los distintos estamentos que integramos el Poder Judicial. No obstante ello, a ver, muchas cosas son fáciles de hablar con el diario del día lunes. Se fueron resolviendo cuestiones y a través de acordadas hemos podido poner en funcionamiento el Poder Judicial de Entre Ríos, porque simultáneamente a este Lex Doctor ya se agotaba a fin de año o a más tardar a principio del año que viene la licencia, y veníamos trabajando con el servicio de informática de la provincia del Poder Judicial con un sistema totalmente autóctono y propio para la gestión de expedientes y pasar definitivamente al expediente digital, que tiene un nombre muy pintoresco y muy propio de nuestra zona, que es el Sidirí, emulando a ese pato que es tan característico de la provincia de Entre Ríos y que integra un poco la publicidad que se hace en materia de turismo. Es decir, que ya estábamos trabajando en lo que es un expediente digital. Pero claro, nos estaba faltando toda la capacitación en todos los estamentos. Los que más han sido capacitados han sido los secretarios, tanto de primera instancia como de Cámara, para poder gestionar esto, que también, como los compañeros marcaban en las otras provincias, en la primera etapa, luego de que pasamos ese primer tramo de feria extraordinaria a partir del día 8 de abril, comenzamos con una habilitación administrada, donde a partir de allí los WhatsApps, el teléfono, se privilegió por sobre todo lo que era el sistema de notificación digital, y a partir de ese sistema la incorporación de escritos, todos en PDF, con un máximo de hasta 2 archivos en PDF con la documental. Se mantuvieron los plazos suspendidos y aparece allí legislando el Superior Tribunal en materia de prescripción y caducidad, señalando que durante esta feria extraordinaria tanto la caducidad como la perención de instancia iban a quedar técnicamente suspendidas. Hubo una proliferación de normas del Superior Tribunal de Justicia, siempre hablando del fuero civil y comercial, porque el fuero penal presentó su propio reglamento de funcionamiento, pero lo importante y lo que quiero rescatar es que desde el día 8 de abril del 2020
se comenzó a trabajar en forma remota en el Poder Judicial de Entre Ríos. Lamentablemente el servicio o el sistema del Les Doctor permitía que 2 trabajadores o 2 computadoras de cada organismo pueda funcionar de manera remota, es decir, no todo el plantel, y se dejó librado que cada organismo organice la dotación de trabajadores que estén presentes dentro de cada juzgado, haciendo una rotación, en el caso personal nuestro, de 3 trabajadores día por medio, porque también tenemos que señalar que la dotación de trabajadores en la provincia de Entre Ríos no pasa de 7 trabajadores por organismo, y 6 en algunos juzgados de primera instancia, porque orgánicamente tienen menos trabajadores que el fuero civil y comercial. Esta es una realidad que también tenemos que marcar y que signa un poco el camino. Pero desde el día 8 del 4 estamos trabajando y creo que fue una bendición, si se me permite esta palabra, la pandemia, porque en algunos lugares, entre la notificación electrónica del 2018 y las audiencias y la oralidad plena que se había establecido en el 2019, estaba al borde de colapsar. Yo lo había marcado en algunos mensajes que tenemos en el grupo de WhatsApp de nosotros, de la institución, que veía con preocupación que estaba al borde del colapso algunos juzgados de primera instancia en la provincia de Entre Ríos. Guillermo, 2 minutos. La realidad muestra que venimos funcionando. Desde el día 4 del 5 se rehabilitaron casi en su totalidad los plazos, y desde el día 26 del 5, o sea, el 26 de mayo, se rehabilitaron en toda la provincia de Entre Ríos la posibilidad de tomar audiencias presenciales, tomando los protocolos del caso necesarios. Pero siempre el servicio de justicia se vino prestando. Lo que pasamos es ahora a un sistema totalmente digitalizado. Mixto, porque todavía quedan expedientes que han comenzado a tramitarse vía papel, y ahora estamos recibiendo, incorporando y ya tratando a nivel Cámara, sobre todo recursos de queja, un procedimiento digital que nos está mostrando una nueva realidad y una nueva necesidad, con una profunda preocupación, porque lo que es documentación en las nuevas demandas quedan en resguardo de los estudios jurídicos y los abogados. Todavía no se ha implementado perfectamente bien el sistema de la incorporación de la prueba y que la misma quede bajo el resguardo del organismo que debe quedar. Es decir, creo que lo vamos solucionando a medida que los problemas van ocurriendo. Lo importante es que hay soluciones y lo importante es que el Poder Judicial de Entre Ríos nunca cesó en prestar servicios. Y la semana del 13 de julio próximo se va a tomar también el ingreso a la feria, pensando en que nunca se suspendió la actividad de Entre Ríos, y además también como esta medida de prevención por este brote exponencial que hemos tenido del coronavirus, para evitar que se transforme en una transmisión comunitaria. Realmente esta es la realidad que estamos viviendo. La tranquilidad como funcionario del Poder Judicial es que hemos puesto todo, el material humano, el personal, los secretarios, hasta los ordenanzas, reordenándose sus horarios para que el servicio se preste. Lamentablemente existen tensiones con los abogados, los entendemos profundamente, pero nunca se suspendió. Lo que sí hubo suspensión fueron de plazos, pero el nivel y la calidad de sentencias que han salido, por lo menos que hemos podido controlar en la Cámara de Paraná, y supongo que esto es extensivo a toda la provincia, ha sido de mucha calidad y de mucha cantidad también. Es decir, estamos totalmente al día con el fuero, y bueno, tuvimos que suspender para evitar el tránsito. Y los abogados, cada vez que quieren concurrir al juzgado, deben pedir turnos, ya sea por mail o por WhatsApp del secretario, limitándose para las situaciones de absoluta necesidad el préstamo de expedientes. De esta manera, espero que podamos salir de esta problemática, que hoy por hoy, como les digo, no es la misma en toda la provincia, lamentablemente. Nos toca en algunos lugares estar más cuidados y resguardados, tal vez nos relajamos un poco al principio, tenemos que asumir esa responsabilidad, pero fíjense un detalle, nosotros que somos laboralistas, la explosión del virus se dio en una empresa, justamente la empresa que nunca paró por ser un servicio esencial, como era la distribución de los medicamentos en toda la provincia. Un caso produjo 15, ese 15 multiplícanlo por 10, y aparentemente hay un número que supera los 100 menores de edad que son los que están transmitiendo el virus, sin que ellos sean sintomáticos. Esta es nuestra realidad. Espero que
el próximo conversatorio le podamos decir a todos que hemos superado, pero la felicidad que tengo como funcionario del Poder Judicial es que nunca paramos. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, Guillermo. Buena nota desde Entre Ríos, dando tu preocupación, mostrando tu clara preocupación por el sistema, por las realidades de las distintas provincias nos muestran eso, pasos de preocupaciones que podemos mejorar. Y bueno, muchas gracias por tu visión y por compartir esto, ¿no? También una reflexión final sobre empresas que no han parado y bueno, si no tomamos cuidado, ¿qué puede suceder, ¿no? Vamos a la punta de la Mesopotamia entonces ahora con Manuel Silvadico del Juzgado número 1 en lo laboral de Posadas Misiones. Manuel, si podés activar tu micrófono, te vamos a escuchar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a Te todos. Escuchamos muy bien. Saludos a Luis, a Graciela y a mi amigo Guillermo, que en este momento están pasando mal por Entre Ríos. Todo nuestro apoyo por el tema de esa ley que están tratando de sancionar en Entre Ríos, ¿no es cierto? Tenemos que dar el apoyo de todo la ANJUT a los colegas de Entre Ríos. Bueno, por suerte digo, ¿no? Nuestra provincia, ustedes habrán tenido conocimiento, fue una de las primeras, o la primera, que tomó las medidas de prevención. El gobernador el día 13 de marzo dictó ya un decreto suspendiendo las clases. Fue muy llamativa esa decisión porque todas las otras provincias estaban a la espera de una decisión del orden nacional. Es decir, la provincia de Misiones se adelantó. Claro, nosotros estamos en una situación muy complicada. Tenemos Paraguay por un lado, tenemos Brasil por el otro lado, y teníamos también antecedentes de nuestras provincias colegas, que Chaco y Entre Ríos, que tenemos mucha intercambio de personas, porque vienen trabajadores de Corrientes, van trabajadores de Misiones, muchos trabajadores del norte de Misiones trabajan en Entre Ríos, trabajan en Corrientes, en la forestación. Entonces, la medida que tomó el Ejecutivo Nacional fue la primera en el orden nacional. Fue la suspensión de actividad y también, por supuesto, recayó esto dentro del ámbito del Poder Judicial. Pero por suerte, digo por suerte porque nosotros veníamos desde el año 2014 trabajando con el expediente digital. Nosotros denominamos SIGET, expediente digital. Entonces, yo quiero mostrar un pantallazo para todos los colegas. Aquí tengo un asistente mío, va a mostrar cómo trabajamos en el SIGET. Desde el año, le cuento que el SIGET se implementó en primer lugar en este juzgado. Es decir, cuando se hicieron las reuniones en el año 2014, solicitaron a los jueces para que manifieste si tenían intención de empezar por el juzgado de ellos. Bueno, yo me ofrecí para comenzar en el año 2014, 2015, 2016. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aquí me dicen los profesionales cuando vienen, tengo dos pantallas. Tengo la pantalla donde trabajo el SIGET y tengo la pantalla que trabajo para hacer la sentencia y tener los antecedentes. Entonces ustedes pueden ver en esta pantalla que actualmente, siendo las 16 horas con 56 minutos, tengo un mensaje: amplía demanda. Tengo otro mensaje que dice de las 15:59 solicito turno. Es decir, que el profesional pide turno a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana. Nosotros atendemos a partir de las 7 del día siguiente. Y ahí comenzamos a trabajar con los turnos. Le damos los turnos. Por supuesto, hay días que profesionales piden 20, 30 profesionales piden turno. Nosotros vamos a ir haciendo la distribución de esos turnos. ¿Qué le quiero decir con esto? Para nosotros, por suerte, el surgimiento de la pandemia, lo único que nos trajo fue atraso. ¿Por qué? Porque nos atrasamos en esa evolución que veníamos teniendo
en el sistema del expediente digital. Estábamos ya por implementar en la provincia la notificación electrónica. Se suspendió todo cuando apareció la pandemia. Pero teníamos desde el año pasado, 2019, el expediente prácticamente digitalizado. El profesional levanta la demanda en el sistema digital, por el sistema digital. Hay una mesa de entrada única, también digital, donde se hace automáticamente el sorteo de la demanda. Recae en el juzgado laboral 1, en el 2, en el 3, en el 4. En ese mismo momento, si el profesional quiere recusar al juez, en ese mismo momento, cuando sale el sorteo, recusa. Entonces, por supuesto que el sistema ya designa al juez subrogante. O viene la demanda al juzgado que fue sorteado y frente a la recusación, el juez automáticamente, a través del sorteo del CIGET, envía al juzgado del juez subrogante. Entonces, como le estaba diciendo, fíjense, acá tengo para mostrarles el token, ¿no es cierto? Desde el año 2018 yo estoy firmando la sentencia de manera digital. Entonces, desde hace 2 años hacia atrás, estábamos trabajando con los dos sistemas, con el expediente de papel y el expediente digital. Por supuesto que la finalidad es llegar al expediente totalmente digitalizado. Bueno, ¿cuáles eran los inconvenientes? Los inconvenientes principalmente era, había cierta resistencia por parte de los abogados, porque primero no querían inscribirse y conseguir el famoso token para que ellos también tengan la firma digital. Entonces, había un grupo o hay todavía, un grupo de profesionales que tienen la firma digital y otros que no la tienen. Los que tienen la firma digital desde hace 1 año hacia atrás, cuando levantan la demanda aparece en este sistema ¿cómo se llama? Aquí tengo, este es el SIMBRA, ¿no es cierto? El sistema del expediente digital. De manera que cuando el empleado judicial a la mañana prende la computadora, le surge que hay una demanda nueva. Automáticamente, ¿qué tiene que hacer el empleado? Imprimir la demanda. Entonces, el Poder Judicial se hizo cargo de imprimir la demanda para aquellos profesionales que tenían la firma digital. No hacían los profesionales que no tienen la firma digital porque no aparece en el sistema esa demanda. Entonces, los que no aparecen tenían un problema, tenían que venir al juzgado, sortear la demanda y venir al juzgado, presentar la demanda en papel. Entonces nosotros, por acordada, teníamos que intimar a la parte que levante la demanda al sistema digital. Tenían 5 días para levantar la demanda del sistema digital. Lo contrario, aquel que tenía o tiene la firma digital, directamente levanta la demanda en el sistema y tiene 5 días para presentar esa demanda en papel en el juzgado que le corresponde. Todo esto dentro del ámbito del fuero laboral. La experiencia fue en el fuero laboral, por suerte en nuestro fuero, y en la primera circunscripción judicial, que es la ciudad de Posada. Entonces, frente al surgimiento de la pandemia, nosotros estábamos trabajando normalmente, y seguimos trabajando normalmente. Manuel, 2 minutos, por favor. Uy, me queda 2 minutos, gracias. Sí, se voló el tiempo. Sí, vuela tiempo. Lo que quiero decir que actualmente nosotros no tuvimos atraso, se siguieron dictando sentencias. Lo único que sí, que en el primer periodo del 17 de marzo al 31 de marzo quedó solamente un juez que fue el colega Sebastián Mangini, que es integrante de la ANJUT, a cargo de todos los juzgados de la primera circunscripción judicial. Pero nosotros estábamos presto a la atención o la acordada que dictaba el Superior Tribunal de Justicia, que inclusive requería de nuestra presencia en los juzgados. Es decir, seguimos viniendo al juzgado, después nos facultó el Superior Tribunal de Justicia a convocar personal, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos trabajando con doble turno. ¿Por qué?
por el espacio que no tenemos en los lugares donde trabajan los empleados. Es muy reducido. Yo tengo 23 empleados, conjuntamente con los secretarios. De manera que hice 2 turnos, turno de mañana y turno de tarde. Y ese turno, en primer lugar, surgió un inconveniente con el gremio porque estaban tratando de impedir. Entonces, ¿qué hice con el personal? Hicieron todos los jueces. Convocamos a los agentes y solicitamos, o le pedimos que ellos soliciten venir a la mañana o venir a la tarde. Y de esa manera hicimos una buena distribución de trabajo y actualmente estamos trabajando de esa manera. No sé si quieren hacer alguna pregunta, pero lo que quiero recalcar es que el Poder Judicial, desde el primer momento del surgimiento de la pandemia, por lo menos en el ámbito laboral, no dejó de trabajar y nosotros teníamos el expediente digital prácticamente terminado en el año 2019, que faltaba únicamente la notificación electrónica que está todavía en trámite de ser implementada. Manuel, muchas gracias por tu exposición, muy claro. Hay 2 cosas que resaltaron en el chat. Primero, te envidian las computadoras, el sistema de computadoras que tenés, Sí, y sí. te envidian que tenés camarógrafo o camarógrafa que sigue los paneos de tu despacho. Nadie cuenta con esa tecnología acá. Un pantallazo de mi despacho para que vean el espacio que tengo para tomar la audiencia de conciliación, que son audiencias obligatorias, donde debe estar el juez de manera personal con las partes. Sí. Hay una pregunta de Andrea García Bior. Este es el espacio que tengo de mí, que algunos conocen. Luis conoce mi despacho, también conoce de Romualdi, que vinieron por Posada. Es decir, el espacio es suficiente. Lo único que sí no tengo espacio en la parte de donde están los proveyentes, que tengo 23 empleados en secretaría. Sí. Bien, te hago una pregunta que está en el chat de Andrea García Bior, que es si ustedes imprimen las demandas y contestaciones y las incorporan, forman legajo con ello. Exactamente. Cuando el abogado que tiene la firma digital, nosotros imprimimos las demandas. Con respecto a las contestaciones, por supuesto que el que contesta muchas veces no tiene la vinculación. Entonces, por el CIMBRA, nos manda el mensaje y dice, solicito vinculación al expediente para contestar demanda. Si no tiene, ahí el juzgado lo vincula. Él levanta, puede levantar inclusive, o puede venir, pedir turno y venir al juzgado a traer el expediente, mejor dicho, el escrito en papel. ¿Entiendes? Entonces es un sistema conjunto que estamos trabajando, el sistema digital y el sistema de papel, que esperemos que dentro de poco tengamos totalmente el expediente digitalizado. Muchas gracias, Manuel. Muy llamativo el sistema mixto. Gracias a ustedes, gracias a llevando. Graciela, gracias a Luis, y esperamos que vengan por misiones, que nosotros estamos bien resguardados, bien cuidados. Y las noticias con el primer vuelo vamos a llegar, Manuel. Vamos a llegar todos en el primer vuelo, no te hagas problema. Listo, gracias. Bien, vamos a pasamos ahora a Gisela Valverde, jueza de la Sala Laboral Cámara Multifuero de Sáenz Peña, provincia del Chaco. Gisela, doctora, si podés activar tu micrófono, te escuchamos. ¿Ya está? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Hola, adelante. buenas tardes. Un placer y un honor para mí poder compartir con colegas de todo el país, de todas las regiones del país, la experiencia que le correspondió y le está correspondiendo en esta situación excepcional a la justicia laboral en la provincia del Chaco, pero especialmente en la segunda circunscripción judicial que tiene asiento en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, fundamentalmente. Podemos distinguir claramente 3 periodos. Un primer periodo que se extiende desde el 16 de marzo hasta el 12 de abril, donde se determina la existencia de unas guardias mínimas con la designación de un juez multifuero, civil, comercial, laboral y de familia, con 3 secretarios, uno por cada fuero, por supuesto, que no estuvieran comprendidos dentro de los grupos de riesgo,
con actividad presencial y reducción horaria, suspensión de términos y audiencias, ingreso de escritos exclusivamente por el sistema INDI, que es el sistema de ingreso digital de escritos, que funcionaba con mucha anterioridad, pero que era escasísimamente utilizado hasta ese momento. Y bueno, ahí recién comienzan a usarlo los profesionales. En esta etapa, la mayoría de las actuaciones que le correspondió a la justicia del trabajo prácticamente estuvo circunscripta a la liberación de órdenes de pago, de pagos que habían quedado pendientes, estaban ordenados, se efectivizaron. Para eso tuvo importancia el sistema informático, porque el servicio se prestó en un edificio que no era el habitual, por lo tanto los jueces no contaban con el expediente en formato papel, y bastaron las constancias registrales que están en el sistema informático, y la circunstancia de que hace mucho tiempo que no existe más la orden de pago en papel, porque todos los pagos se hacen a través de electrónico, porque los trabajadores deben contar con una cuenta habilitada en el Banco del Chaco para percibir las acreencias laborales, razón por la cual no hubo ningún inconveniente para efectivizar. Y fue prácticamente lo que se hizo en ese primer periodo. Y en la segunda instancia no hubo prestación de servicio. En el segundo periodo, que arranca a partir del 13 de abril y se extiende hasta el 13 de mayo, se modifica respecto del periodo anterior, que se dispone la prestación de servicio presencial de todos los jueces, secretarios y prosecretarios que no estuvieran comprendidos dentro de los grupos de riesgo, y los que estábamos comprendidos dentro del grupo de riesgo debemos hasta la fecha prestar servicio en los domicilios, en forma remota, a través de los elementos digitales con que contemos, y la asistencia de la Dirección de Tecnología, que nos asesoraba, nos ayudaba en la instalación de programas, escritorio remoto, etc. Comprendió, además de la realización de gestiones impostergables, pagos o cuestiones urgentes, también determinó que se proceda a la elaboración de sentencias de todo tipo, interlocutorias definitivas, y a la tramitación de todos los escritos que fueran ingresando en el sistema. Y se determinó que las audiencias que debieran realizarse urgentes solo lo fueran por medio digital. En ese marco, en la primera instancia, se utilizó audiencia vía WhatsApp para obtener la ratificación por parte del trabajador de los acuerdos a los que llegaba con su empleador, y en el caso de que se planteaban medidas cautelares, que a veces muy comúnmente suelen estar acompañadas por informaciones sumarias testimoniales, que se acompañan con la misma petición, también se ratificaban vía WhatsApp. Y en cuanto a la caución que deben prestar los trabajadores o los profesionales para el libramiento de la medida cautelar, los jueces de primera instancia acordaron que resultaba suficiente que se prestara en el escrito y que se acompañaba para darle andamiento, digamos, para librarlas. Y tampoco hubo inconvenientes para efectivizar las medidas cautelares, porque como los secretarios tienen firma digital, ellos hacían las comunicaciones a los organismos correspondientes, bancos, etc., y se hacía mención a la ley de firma digital y no hubo inconvenientes para efectivizarla. En segunda instancia, fundamentalmente nos dedicamos a las sentencias definitivas e interlocutorias y, por supuesto, a atender las cuestiones que se plantearon, pero fueron excepcionales las urgentes y refirieron casi exclusivamente a la solicitud de baja de expedientes que ya estaban en condiciones de bajar a primera instancia y en los cuales había fondos y para que pudieran retirar los fondos. Y el tercer periodo, que se inicia el 13 de mayo y continuamos hasta la fecha,
ya estamos hablando como el segundo periodo. El primer periodo, no sé si lo dije, pero el primer periodo era un receso judicial. El segundo periodo y el tercero ya hablamos de un servicio judicial de urgencia. Pero la diferencia en el tercer periodo es que comienzan a correr los plazos a partir del 13 de mayo para los profesionales y desde el 25 de mayo para los organismos jurisdiccionales, por lo menos en las 5 jurisdicciones del interior, circunscripciones del interior. La primera jurisdicción fue posterior porque, como ustedes saben, Resistencia tuvo el mayor brote de COVID en toda la provincia, y por esa razón fue posterior, a partir del 26 de mayo para los profesionales y el 15 de junio para los organismos jurisdiccionales. Se amplió el horario de prestación de servicio, se autorizó a convocar además a la mitad del personal, y se habilitó también un registro de ingreso de demandas digital provisorio. Y bueno, hasta ahí. En esa etapa, entonces, en primera instancia, se convocó al personal autorizado en forma rotativa, se comenzaron a proveer todos los ingresos descritos, no solo los urgentes, claro que con las limitaciones de personal, de acuerdo a la cantidad de personal con la que se cuenta, y también otra limitación que hay es que como el edificio, por razones de sanidad, se limpia y desinfecta todos los días, finalizado el horario de mañana, no se permite el ingreso por la tarde, que como ustedes saben es habitual en la mayoría de los juzgados cuando hay exceso de trabajo. Entonces con esa limitación, pero se provee todo lo posible. Se procedió, también se facilitó a los profesionales números de teléfono, WhatsApp, correo electrónico, etcétera, para evacuar todas las dudas que pudieran, no tuvieran necesidad de concurrir, por supuesto, porque además no había atención presencial, pero además para facilitar la actividad, que cualquier duda se podía evacuar por todos los medios posibles. Respecto a la carta Poder Laboral, se ratificó también... Minutos, por favor. Se ratificó también mediante audiencia WhatsApp. Se acompañaba con el escrito de demanda y luego se ratificaba. Igual que como se había hecho en la otra etapa respecto a la ratificación de los convenios y todo eso. La audiencia preliminar, los jueces decidieron suspenderla y sustituirla por una intimación a las partes a que manifiesten si tenían intenciones o no de conciliar, y en su caso acompañaran el instrumento que luego sería ratificado vía audiencia remota, porque no tiene mayores porcentajes de éxito en los acuerdos en esa audiencia, en esta jurisdicción. En la primera jurisdicción es mayor el porcentaje. Y respecto de las testimoniales, por ahora no se están realizando, porque deberían adecuarse los equipos informáticos existentes en los juzgados, y si bien el edificio nuevo cuenta con una sala de audiencia, todavía no están muy familiarizados con su uso y se ha decidido todavía no realizarlas, están suspendidas. Respecto de las pruebas de informes, se está elaborando y se agrega cada día más todos los correos electrónicos de la mayoría de los organismos con los que se libran informes habitualmente en nuestro fuero, que para que los profesionales, a instancia de parte, obviamente, presentan la petición de su prueba de informe, acompañando incluso el oficio respectivo, y la secretaria entonces lo remite. Respecto a las pruebas periciales contables, no se realizan, no porque el juzgado no haya... El juzgado está dispuesto a fijar una audiencia virtual, pero las partes hasta el momento han decidido suspenderlas, los peritos, las partes, y están todos de acuerdo en suspenderlas. Y a partir del 8 de junio comenzó a funcionar lo que se denomina el turnero web, que es un sistema de turnos vía informática para los supuestos casos excepcionales en que las partes deban concurrir a ver alguna documental o algo en formato papel. En la segunda instancia se dictan las resoluciones, se provee todo, hasta los recursos extraordinarios, se corren los traslados, todo por vía digital, todas las notificaciones son digitales, vía correo electrónico.
En realidad, en este momento, prácticamente, salvo las audiencias testimoniales y algunas, obviamente, pericial médica o de ese tipo, los procesos de los juzgados de primera instancia han recuperado, digamos, su secuencia habitual, más allá de las demoras que tienen por las limitaciones de personal, trabajan con la mitad del personal, y de horario media de la mañana nada más. Y en la segunda instancia estamos trabajando, salvo las testimoniales, que como ya quedó dicho, están suspendidas. Y en la segunda instancia estamos trabajando absolutamente con toda normalidad, salen todas las resoluciones, excepto por ejemplo, un replanteo de prueba pericial médica que quedó suspendido, que estaba fijado antes de la pandemia. El trabajo es absolutamente normal y en los plazos correspondientes incluso. ¿Qué más? En definitiva, estamos en esa situación hoy. Muchas gracias, doctora, muy clara. En el chat han dicho... No podía terminar. No, sí, el tiempo es tirano. Y en el chat han puesto de relevancia eso que manifestó de la informativa electrónica, y también valoran mucho la conectividad. Dice, se está trabajando muy bien. Sí, en el chat hay clara expresión en este sentido. Como les dije, prácticamente, salvo las pruebas testimoniales, se está llevando adelante todo el proceso. Bien. Vamos a pasar ahora al centro del país. Muchas gracias, doctora, nuevamente por su exposición. Vamos a pasar a escuchar al doctor Rodolfo Zunino, quien es juez de la Sala 4 de la Cámara Única del Trabajo de Córdoba. El doctor Zunino, si puede activar su micrófono. ¿Me escuchan? Pedimos al resto, sí, lo escuchamos, pedimos al resto que ponga en silenciar a su micrófono. Póngalo en mute, por favor. Sí, lo escuchamos, doctor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Graciela Craig y a Luis Raffaelli. Un gusto para mí participar de esta primera actividad de ANJUD, así que muy agradecido. Yo integro una Cámara del Trabajo de Córdoba, que es un tribunal, tiene la particularidad de ser un tribunal de sentencia. Es decir que nosotros tenemos una primera etapa que es de instrucción, de prueba no oral, y queda a cargo de esta Cámara la sustanciación de todo lo que es la prueba oral, testimonial y confesional básicamente. Con tribunales que, a pesar de que es una Cámara integrada por salas, compuestas cada una por 3 jueces o juezas, por acordada tenemos la autorización para actuar de manera unipersonal, atendiendo a la necesidad de la celeridad, con lo cual se desvirtúa, por supuesto, el principio de la doble instancia, etcétera, pero en la práctica funcionamos como tribunales unipersonales. Hasta la pandemia convivían 2 sistemas, uno de papel, en expediente papel, destinado a subsistir hasta su agotamiento natural, y uno iniciado recientemente, poquito tiempo antes, de manera electrónica. Con la instauración del receso sanitario, bueno, hay que distinguir ahí 2 situaciones. Aquellas juezas y jueces que que estaban en situación de riesgo, que eran, diría, casi 2/3 de la Cámara, quedaron en sus casas prácticamente sin poder realizar ninguna actividad, porque, como les digo, el expediente electrónico todavía no había llegado, y quienes no estábamos en situación de riesgo, en un primer momento empezamos yendo un juez o jueza con 4 funcionarios, y la actividad que se hacía ahí era la firma de órdenes de pago y la celebración y homologación de acuerdos. La celebración se hacía por WhatsApp con la participación de una funcionaria que diera fe, y luego se homologaba.
Con el transcurrir de las etapas de la pandemia, de la cuarentena, esto se fue ampliando y hoy lo que está funcionando es un sistema por el cual estamos divididos en 3 equipos, de modo tal de que durante una semana trabajamos presencialmente un equipo, que es un juez y 2 secretarias y 2 prosecretarias y algún empleado, y ese equipo toma luego un receso y trabaja en su casa, teletrabajo, durante 2 semanas. Es decir, que trabajamos alternadamente cada 3 semanas. Esto tiene que ver con evitar que si se produce algún contagio no salga del número de personas que integran ese equipo. En relación a las audiencias de vista de causa, que como les decía son orales en nuestro caso, la realidad es que es bastante complicado porque de todas las salas físicas que hay en el edificio en el que funcionan nuestros tribunales, la mayoría no están en condiciones, sea por el tamaño que impide la distancia social necesaria, o porque no tienen ventilación, bueno, por distintas razones. Hay solo 2 que están en condiciones de ser adaptadas, y se ha adaptado una tercera, que es la única en la que hoy estamos pudiendo trabajar, tomar las audiencias de vista de causa. Fíjense que entonces nos tenemos que repartir lo que antes era para 33 jueces, con las salas en las que cada cual podía trabajar. Hoy pasamos de tener, por decir, en promedio 12 audiencias semanales, hoy estamos pudiendo tomar 5 audiencias cada 3 semanas, lo cual obviamente va a profundizar de manera tremenda el ya grave atraso que tiene el fuero laboral en Córdoba. Además, para poder tomar estas audiencias de vista de causa presenciales, también hay que tener en cuenta que no tiene que ser ni las partes, ni los abogados, ni los testigos grupo de riesgo, porque si esto es así, esa audiencia no se puede tomar. Con lo cual es bastante complicado. Por otro lado, en lo que hace a la presentación de documentos, se ha habilitado una barandilla virtual que se atiende telefónicamente o por correo electrónico. Los abogados o abogadas que necesitan documentación pueden, por ejemplo, para armar un alegato, pueden pedirla, entonces el tribunal se las escanea y se las envía por correo. Si llega a ser imprescindible, inexorable la necesidad de tomar contacto físico con el expediente, por ejemplo, un abogado que toma participación a último momento, se pide un turno, se otorgan turnos distanciados en el tiempo, de modo tal de evitar la acumulación de más de una persona en la barandilla física, y se le permite el acceso al expediente durante el tiempo que lleva ese turno. Por otro lado, está la situación de los jueces que, como les contaba, se tuvo que quedar en su casa, y ahora está pensándose y empezándose a implementar 2 salas de audiencias en las que se ha instalado un equipamiento similar al que se usa en el fuero penal, un equipamiento muy moderno de tecnología de punta, que permitiría que el juez esté en su casa, los abogados tomen la audiencia desde su estudio o desde su casa, y deban concurrir únicamente los testigos, con la presencia de un funcionario fedatario también en el tribunal. Y volvemos a chocar aquí con el problema de que si se está frente a personas de riesgo, tampoco es factible concretar las audiencias por esta vía. La realidad es que lo que estamos pensando muchos jueces y juezas de Córdoba
es que hasta tanto se nos provea de tecnología que nos permita superar estos obstáculos, vamos a tener que, y ya de hecho algunos tribunales lo están haciendo, en la sala que yo integro lo estamos por empezar a hacer ya esta semana, empezar a tomar audiencias de vista de causa por WhatsApp. La nueva versión de WhatsApp permite hasta 8 personas simultáneamente en la pantalla, con lo cual vamos a poder estar los abogados, si estamos en teletrabajo, en nuestra casa, si estamos en el momento de presencialidad en el tribunal, los jueces, los abogados o abogadas en sus domicilios o estudios, y los testigos también en su domicilio, y participando de esa audiencia también una funcionaria fedataria. Por supuesto que esto no es lo ideal, quedan algunas dudas. ¿Cómo no? Quedan algunas dudas respecto a la posibilidad de que pudiera haber alguna presión sobre el testigo, pero la verdad es que estamos pensando realmente en agotar todas las posibilidades para poder salir del pantano en el que estamos, porque entendemos, como algunos de los expositores anteriores, que el Poder Judicial, el sistema de administración de justicia y particularmente el fuero laboral, tiene que tener necesariamente una vocación de servicio y la verdad es que nos vemos impedidos de llevarla adelante en la actual situación. Así que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para tratar de superar la situación y con los elementos que tenemos poder avanzar. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Muy clara su presentación. La verdad que el tiempo se nos hace tirano y cruel y tenemos que pasar al próximo expositor, que es el doctor Ricardo Hierrezuelo. Ricardo, si podrías activar tu micrófono, por favor. Ya lo activé. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, Ricardo. Bueno, en realidad... Perdón, primero, Ricardo, sos juez de primera instancia nacional. De Buenos Aires. No me acuerdo el número de tu juzgado, pero si lo querés aclarar. Juzgado 42, no importa. Son 80, así que no hay problema. Escucho interferencia, ¿puede ser? Sí, les pido por favor si pueden poner en silenciar los micrófonos. Quedó abierto el mic anterior. Doctor Zunino. Sí. Se nos... Un partido de fútbol se nos está entrando por... Muchas gracias, doctor. Bueno, Vamos, ¿listo? Ricardo, con vos. Bueno, sí. Como bien dijo Leandro, yo soy juez acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soy juez del juzgado 42, y acá tenemos una realidad quizás completamente diferente a las exposiciones anteriores. La verdad, envidio la posibilidad que lo que han podido avanzar en otras provincias, en el caso de Capital, la verdad, no es mucho lo que se ha podido hacer, y ahora voy a decir cuáles fueron las razones que de alguna manera impidieron el avance. Sí, tengo que destacar dos cosas. Primero, la actuación de la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la doctora Diana Cañal, que desde un primer momento avisoró cuál era la magnitud de esta pandemia y actuó en consecuencia, y realmente dividió justamente y organizó a todo el fuero, determinando días presenciales, sanitización, limpieza, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar también la Cámara, que acorde, en concordancia con las acordadas de la Corte Suprema, empezó a dictar resoluciones tendientes a encauzar justamente a los juzgados de primera instancia. Pero nosotros teníamos falencias anteriores. La primera falencia era el sistema. El Lexien, no sé si alguno lo ha escuchado, pero nuestro sistema, que se implementó a partir del año 2014, más o menos, tiene notables deficiencias. De hecho, yo recuerdo que hace un par de años, a instancia de Gabriela Vázquez, fui al Consejo de la Magistratura,
donde hablé con los consejeros y con Melman, que es justamente el que se encarga de la parte informática de la Corte, de las falencias que presentaba el sistema Lexien. Frente a esto, nos encontramos con esta pandemia que nos tomó a todos de sorpresas. Entonces, el trabajo remoto presenta determinados inconvenientes, por lo menos acá en Capital. En primer lugar, el tema de conectividad, que ya tenía el sistema que se realizaba en forma presencial. En segundo lugar, como la pandemia nos tomó por sorpresa, no teníamos la infraestructura necesaria para el tema del trabajo remoto. De hecho, hoy por hoy tengo algunos empleados que no cuentan con computadoras en su casa, otros que las tienen que compartir, y yo le digo, en mi caso particular me quedó una notebook anclada en un departamento que alquilo los fines de semana, y tengo en mi caso una computadora bastante antigua que muchas veces tengo que compartir con mi hija para que está en edad escolar. A esto se le suma el hecho de que nosotros tenemos un procedimiento esencialmente escrito. Y, aparte de esencialmente escrito, esencialmente en soporte papel. Con lo cual, es muy poco lo que se encontraba digitalizado. Ya la Corte Suprema, en el año 2015, con la acordada 2003, había permitido la posibilidad de presentar escritos de mero trámite, pero eran para aquellos temas que no tenían mayor importancia. Y si bien en nuestro juzgado nosotros hemos avanzado en la posibilidad de la presentación de escritos de mero trámite, incluso extendiéndole a la aceptación de cargo, a la citación del actor al domicilio, a la presentación de todos los oficios, etcétera, 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 quedó limitado a cuestiones muy puntuales. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo el expediente se encuentra digitalizado, y si bien hay cosas que sí se encuentran digitalizadas, porque es obvio que desde que se creó la cédula electrónica yo tengo que correr traslado en soporte electrónico, hay determinadas cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, el tema, o que muchas veces se presentaba en soporte papel y no digital. Por ejemplo, la demanda, en algunos casos, o también las daciones en pago. Frente a esta realidad nos tocó la pandemia. Con lo cual, les digo más o menos qué fue, cómo se instrumentó en Capital y qué es lo que se está haciendo. En un primer momento, la Cámara, más allá de los primeros 4 días que la Corte había determinado días inhábiles, y hicimos concurrencia presencial con una dotación reducida, se empezó justamente con un juzgado de feria, que era el que se encargaba de atender todas las cuestiones de urgencias que no admitieran demora. Esto hasta que la Corte dictó la acordada, permitiendo justamente que se empezara a liberar fondos en materia laboral. Entonces, en ese momento la Cámara dividió a los juzgados entre juzgados de feria, que era 1 o 2, depende el momento, y los demás juzgados, que eran los que se encargaban de toda la parte de liberación de fondos, hasta que en una tercera etapa, a partir del 18 de mayo, mediante la resolución 26, la Cámara, desde mi punto de vista, con muy buen criterio, nombró a todos los juzgados como juzgados de feria para atender a los temas puntuales. El problema, les vuelvo a repetir, es que el trabajo remoto plantea los inconvenientes de que nosotros no estamos muy imbuidos en lo que es el expediente digital, y casi todo lo tenemos en soporte papel. Por eso,
Básicamente nos dividimos en dos partes. Primero, una parte que trabajamos de manera remota, que es sin contar con el expediente en papel, y eso de alguna manera vamos haciendo los proyectos de resoluciones, y después la Cámara habilitó 2 días por semana que podamos ir en forma presencial, porque ahí constatamos el expediente papel, y ahí podemos de alguna manera confirmar las resoluciones, porque hay cosas que escapan a nuestro alcance. Por ejemplo, como nos basamos básicamente con expedientes en soporte papel, no sabemos si hay otros letrados que han intervenido a la hora de emitir giros y prestar las conformidades. No sabemos si, por ejemplo, ha habido ratificación del pacto de cuota litis. No sabemos si ha habido embargos a favor de los trabajadores o de alguna de las partes para tener que retener determinadas sumas, lo cual nos ha limitado muchísimo. Sin embargo, a partir de la declaración de feria extraordinaria se ha hecho todo digital, y los expedientes que sí se han hecho digitales, de hecho la Corte ha instrumentado la firma digital, se ha ido actualizando, se han dictado medidas cautelares, amparos de salud, y se ha tratado, en algunos juzgados se han dictado sentencias. Yo en mi caso particular no tenía expedientes a sentencias, por eso no dicté sentencias durante la feria, porque todavía el plazo de alegar no estaba vencido. Hemos ratificado y homologado acuerdos conciliatorios que sí se han presentado en forma digital, y de ahí de alguna manera hemos tratado de imaginar, de Ricardo, perdón. Sí, ya estoy terminando, de establecer Gracias. determinados mecanismos para posibilitar o para cerciorarnos de que el actor tenga realmente conciencia de ese acuerdo. Básicamente, en mi juzgado hemos, o bien le requiero que el trabajador le envíe una carta de documento al letrado con los términos del acuerdo, o bien que presenten un escrito escaneado, firmado por el trabajador y su letrado, y que el letrado preste juramento diciendo que es la firma del actor. Con respecto a los giros, hemos liberado casi todas las sumas que se nos han presentado mediante lo que es el giro electrónico, porque directamente va desde la cuenta del Banco Ciudad a la cuenta de los trabajadores o de los letrados, hecho que nosotros lo habíamos implementado desde mucho antes de la pandemia, y la Cámara desde el año pasado había establecido la obligación del giro electrónico. Pero fuera de eso, no es mucho lo que hemos podido hacer, no hemos podido tomar audiencias, algunos juzgados sí, pero muy puntuales, artículo 80 o ratificaciones de acuerdo, pero no mucho más que eso. Así que más o menos esta es la realidad de, por lo menos yo puedo hablar por mi juzgado, por mi juzgado. Los otros juzgados, cada uno presenta realidades distintas, y cada uno de los jueces tendrá que hablar, pero más o menos esta es la realidad general de lo que es los juzgados de primera instancia acá en Capital Federal. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ha sido muy claro, has dado mucha información. Pasamos rápidamente a Felipe Alegre Viaña, quien es juez de la Cámara de Trabajo número 1, de la primera nominación, perdón, de Santiago del Estero. Felipe, si podés activar tu micrófono. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me Sí, te escuchan? Buenas escuchamos tardes. muy bien. Bien, bueno, es un placer y un gusto para mí compartir con ustedes este conservatorio. Bueno, como ustedes saben, Santiago, como otras provincias, tienen una realidad distinta a Capital en este momento, de tal manera que aquí no existe la circulación comunitaria del virus, por lo tanto, el Poder Judicial ha podido reabrir sus instalaciones, y hemos podido reanudar la actividad de nuestros tribunales a partir del 1 de junio. Con ese motivo, y en el marco de la pandemia, se impuso la necesidad
de promover una replanificación de las medidas de gestión de manera virtual. Se estableció el trabajo de manera remota como una premisa, como una regla, y la presencial como una excepción. De allí que los magistrados y funcionarios concurrimos, salvo las excepciones por la edad o por alguna enfermedad autoinmune u otra, concurrimos de manera habitual, y al personal lo hemos reducido de tal manera que estos puedan concurrir en turnos rotativos, tratando de que no se resienta la función del organismo y se cumpla las tareas de manera esencial. Pero la tarea, en principio, la regla es remota. Bien, para la reanudación de la actividad tribunalicia se preparó un protocolo de bioseguridad para posibilitar el trabajo presencial y organizar el acceso de los magistrados, el personal a los organismos jurisdiccionales como a los profesionales, respetando las normas de distanciamiento social, las normas de higiene necesarias para evitar la propagación del virus. A ese fin, respetando las normas sanitarias, se implementó un sistema de turnos online, para el cual los profesionales tienen un acceso mediante un enlace en la página web del Poder Judicial, con idénticas credenciales, es decir, con usuario y claves idénticas a las del sistema de autoconsulta y de mesa virtual. Estas dos son herramientas creadas durante la feria extraordinaria para la reanudación de las tareas. O sea, han sido creadas en este marco. Así, los profesionales para los turnos online deben ingresar los datos requeridos por el sistema, indicando el organismo para el que se necesita el turno, objeto del mismo, expediente respecto del cual necesitan realizar la diligencia, y los turnos son otorgados en horarios determinados con una duración de aproximadamente 20 minutos, que le permite al profesional revisar sus trámites con holgura, con tiempo, en una gestión rápida, eficiente, se evita la congestión y el juzgado o la Cámara tiene previamente dispuestos los expedientes o la gestión que el profesional va a requerir. De esa manera se agiliza. Estos profesionales están habilitados a presentar documentación original, a retirar, a devolver expedientes, al retiro de copias certificadas, al otorgamiento de fianzas, contra cautelas, etc. Además, para todas aquellas circunstancias en donde el ingreso no es necesario o en donde no está autorizado, se han creado 2 receptorías en los ingresos del tribunal para gestiones, como por ejemplo para el retiro de oficios, cheques, firmas, poderes, etc. En los organismos la actividad se desarrolla de manera remota a través de los medios tecnológicos. La actividad de los mismos o la actividad del personal es mínima y organizándose, como lo dijimos, en turnos semanales. Se turnan de tal modo de que no se resienta la actividad. De esta manera, la actividad general y en nuestro fuero en particular, se pudieron desarrollar, entre otras herramientas tecnológicas, la mesa virtual. Este es un software que da soporte a presentaciones digitales realizadas por abogados y la pertinente respuesta o providencia de los organismos jurisdiccionales a dichas presentaciones. Se puede acceder de una grilla de los presentantes, es decir, mediante soporte digital se incorporan los escritos y los organismos, mediante una providencia, lo decretan. Esto se puede ver en el software, en este software, y lo conocen ambas partes, es decir, lo que se presenta y lo que se decreta, ambas partes toman conocimiento.
Generalmente contiene el listado de presentaciones con cargos de búsqueda y las distintas circunstancias en que se encuentra el expediente, como el estado, el número, la fecha de alta, el organismo, la fecha de presentación, observaciones, entre otros campos. Así se interpone la demanda en PDF, en un archivo PDF, por la mesa virtual, en soporte digital obviamente, y con la firma digital del profesional. Esta presentación la recepciona la mesa general de entradas, la registra y la redirecciona al organismo que corresponde. Luego el organismo, en un primer decreto, cita al letrado a incorporar la documentación original en soporte papel, debiendo concurrir un día y una hora fijada. Esto es para el caso que obviamente se deba incorporar esa documentación juntamente con la demanda o con algún escrito en particular. Las providencias, salvo disposición de los magistrados, se notifican a un casillero virtual, que es un número que se le asigna al profesional para la autoconsulta de expedientes. Está determinado en el sitio web del Poder Judicial, y bueno, todas estas notificaciones se hacen de manera virtual y a los casilleros virtuales que ya existían con anterioridad a la pandemia. La audiencia inicial por este momento, o por ahora, se realiza mediante el sistema de videollamadas, no, de acuerdo a la consulta que he realizado con algunos jueces de primera instancia, no hay buena recepción, es difícil llegar a algún acuerdo, pero a partir del mes de julio se implementará el sistema Cisco Webex Meeting para las audiencias de vista de la causa. Esta es una aplicación que la deben bajar los profesionales, las partes, testigos, y a los fines del desarrollo de la audiencia. Los profesionales 2 minutos, Felipe, perdón. Sí. Los profesionales estarán a cargo de la citación de los testigos y las audiencias se realizarán en una sede pública cercana al domicilio que cuente con una conexión Wi-Fi y que pueda dar fe de la identidad de los testigos. Obviamente esos enlaces es una aplicación que debe bajar las partes. Bueno, en cuanto al sistema de pagos de los cheques, es en papel hasta 30.000 pesos, según algunos jueces, y los otros montos es a través de un pago electrónico vía transferencia electrónica. Se ha formado a raíz de todo estas nuevas disposiciones un call center de tribunales que asesora a los profesionales, difundiendo los correos, correos internos, las líneas y los sistemas gráficos, etc. Bueno, en definitiva, todos estos avances marcan un nuevo tránsito y un nuevo paradigma hacia el desarrollo tecnológico y la virtualidad. Se convierte en este momento en un vehículo hacia la efectivización del servicio y el debido acceso a la justicia, en beneficio obviamente de los profesionales y de los justiciables. En apretada síntesis es lo que puedo transmitirles. Muchas gracias, Felipe, ha sido muy claro, muy preciso, y también has dado un claro panorama de lo que sucede en Santiago del Estero y que todas las provincias están avanzando. La verdad, los felicito. Ya estaremos por allá en algún momento nuevamente. Quiero agradecer también a los doctores Zunino y Resuelo, pues han sido muy claros en sus exposiciones. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Los expositores de la región de Cuyo han tenido la amabilidad de pasar para el día de mañana, así que mañana escucharemos a Silvia Escobar y a Gerardo González. Los dejo ahora con Graciela Craig, nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas de Trabajo, para que
Graciela. El micrófono, Graciela, si lo activás, te escuchamos. Sigo mañana hablando. Si se corta, perfecto. sigo mañana, porque estamos ahí en el tiempo. Les agradezco mucho a los participantes y a los que se dieron hoy su lugar para pasar mañana, Silvia y el doctor. Y les quería comentar que la semana pasada fui invitada como presidenta de ANJUT a participar en la discusión del teletrabajo, en el proyecto de ley en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados. Y bueno, desde el lugar académico, por supuesto, como una mirada desde afuera, pero desde afuera y desde adentro también, y a ellos les interesaba mucho escuchar a los jueces a través mío. Y una cosa que lleva a la reflexión en cuanto a las dificultades del teletrabajo, y a mí me llama mucho la atención, y comparto con el doctor Guerrezuelo, la doctora García Bior, en cuanto a las dificultades que tenemos acá en la Justicia Nacional para implementar el teletrabajo. No solo no está cargado todo el expediente digital, hay muchos problemas de conectividad, y me llama mucho la atención porque se habla de teletrabajo y se da por sentado de que todos los empleados han puesto sus computadoras a disposición del trabajo en el Poder Judicial. Se da por sentado de que las herramientas las pone el trabajador. Se da por sentado que el Wi-Fi lo paga también el trabajador. Y se habla del teletrabajo con una naturalidad en este sector, en esta jurisdicción, estoy hablando. Por supuesto, cada provincia tiene su realidad distinta, pero no escuché que ninguna corte le haya dado o le haya implementado, tal vez mañana me lo pueda aclarar algún colega de alguna provincia, le haya dado las herramientas para cumplir con la tarea que damos por sentado que está a cargo de los empleados. Se habla del teletrabajo, pero no se habla de cómo se llega a ese teletrabajo cuando hay una sola computadora en la casa y hay 3 chicos que hacen Zoom escolar y la mujer que también trabaja con Zoom, y todos en una sola computadora, para lo cual, lo hablaba en la Comisión de Legislación, muchas veces la mujer es la que cede todos los horarios y termina conectándose a la noche, si puede conectarse a la noche, si tiene el servicio de Wi-Fi operativo en ese momento. Es una reflexión que por ahí mañana podemos seguir y podemos hacer algún debate si nos da el tiempo, porque damos por sentado el teletrabajo cuando las cosas no están preparadas, ni las personas tienen los instrumentos, ni la conectividad como para cumplir con ese servicio de justicia que se está haciendo, porque los empleados hacen un esfuerzo enorme, los funcionarios y los magistrados, para dar un servicio de justicia. Pero se da por sentado un montón de cosas que no están dadas en la realidad de todos los días. Les agradezco a todos y espero que mañana nos acompañen otra vez en esta última jornada de encuentro federal con nuestros colegas de las provincias. Gracias. Les mando un abrazo. Muchas gracias a todos los expositores, y han sido muy claros los jueces y juezas de todo el país. Los esperamos mañana, 16 horas, para dar inicio con la región de Cuyo, y que nos cuente Silvia y Gerardo lo que nos toca vivir. Hasta luego.